A la brúixola de Radio Estadio, literatura i esports. I donem la benvinguda amb nova temporada a l'Alfonso Morillas, a més d'exjugador de la Unió Esportiva de Cornellà i llicenciat en Història de l'Art, creador del meravellós blog Fútbol Club de Lectura. Alfonso, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Albert? Hoy nos traes recomendaciones o consejos de literatura para empezar esta nueva temporada sobre publicaciones que tienen que ver con cromos deportivos. Sí, porque mira, como comenzamos temporada y estoy con la misma ilusión, ¿no?, de cuando era niño y llegaba al principio de curso, además agradecido de que el entrenador cuente conmigo para continuar en este equipo. Alfonso, eres un indiscutible, tú, en este equipo, indiscutible. Muchas gracias. Y de aquella época, de cuando era niño, una de las cosas que más me gustaban, tengo el recuerdo de tener los libros del nuevo curso, la sensación de lo nuevo, ¿no?, leer el papel, ojearlos. Y había otra cosa que también me gustaba mucho, que también coincidía con el inicio de curso y también de la temporada de fútbol, que era la colección de cromos de la Liga. Entonces, conocíamos los jugadores de los equipos en aquella época gracias a aquellos cromos, ¿no?, también los nuevos fichajes y las plantillas. Y tirando de este hilo, pues mira, me ha parecido interesante comenzar haciendo una asociación entre el mundo de los cromos y el de los libros de temática deportiva. Bueno, y lo que veremos hoy es justamente el resultado de eso. Pues entramos en materia. Javier Mate Sanz Mateu publicó La vida en cromos, los álbumes de nuestra infancia. Sí, comenzamos haciendo una pequeña aproximación a esa actividad que, como decía, tanta importancia tuvo durante la infancia de más de una generación, ¿no?, las colecciones de cromos. Y para los futboleros, la del álbum de la Liga era la reina de las colecciones. Lo de comprar y abrir sobres, en fin. Pero colecciones habían muchas, y especialmente relacionadas con las series de televisión. Y un repaso por la historia de los cromos y por las principales colecciones que se pusieron en marcha hace muchos años es lo que encontramos justamente en este libro, en La vida en cromos, los álbumes de nuestra infancia, una obra publicada por la editorial Dolmen en el 2013 y que es un auténtico viaje al pasado de muchos de nosotros y en el que no falta evidentemente un apartado dedicado a las colecciones de tema deportivo. Por cierto, un libro como curiosidad en el que se recoge hasta una fórmula para calcular la probabilidad de sacar un cromo repetido. ¡Hola! O sea, aquello que tanto daño nos hacía, pues aquí yo siempre cuento una fórmula matemática que yo pagué para acabar una colección de la temporada en curso 120 cromos por el de Laurie Cunningham del Real Madrid del 81. ¡Ostras! Imagínate. Álbum de cromos, héroes y mitos del deporte en tiempos sin Wikipedia. Esto lo escribió Andrés Amorós. Sí, seguimos con un libro que, como si fuera una especie de álbum personal de cromos, recoge la biografía y los recuerdos que el autor tiene de 30 reconocidos deportistas. Y él lo explica en sus propias palabras. Dice: he recogido algunos de mis recuerdos de una treintena de míticos deportistas que nos hicieron soñar cuando éramos chiquillos. Y la obra viene a completar una serie de artículos que Andrés Amorós fue publicando en el diario ABC, una obra que fue publicada el año pasado por el Paseo Editorial y en la que aparecen deportistas de disciplinas diversas, desde el fútbol, tenis, boxeo, ciclismo y nombres como desde Jesse Owens, Lili Álvarez, Drasan Petrovic, Fausto Coppi, en fin, un poco de eso. El autor ha reflejado aquí los recuerdos que él tiene de aquellos deportistas. Diego Gutiérrez le puso a su publicación como nombre Mi fútbol adhesivo entre cromos y recuerdos y Mi fútbol adhesivo, nostalgia futbolera, un par. Sí, además es un caso interesante porque en marzo del 2020, con la llegada de la pandemia, pues Diego Gutiérrez, que es un aficionado al coleccionismo, decidió abrir una cuenta en Instagram, que digo el perfil es @cromo_d de Dinamarca, Gato, y con la que intentaba dar salida a dos de sus pasiones, el fútbol de antes y el coleccionismo deportivo. Entonces, a partir de aquel momento, la cuenta fue creciendo, números de seguidores, con los que fue interactuando, intercambiando experiencias y al final se decidió a recoger sus vivencias personales en el mundo del coleccionismo, incluso anécdotas diversas, en forma de libro. Y de ahí nacen estas las dos obras que acabas de citar, una en el 2020 y otra en el 2021. Y son dos obras escritas en primera persona, que nos ayudan a entender de primera mano en qué consiste la afición, ¿no?, por este tipo de coleccionismo, cómo va evolucionando y desarrollándose, cómo es la experiencia de adquirir los cromos y engancharlos en el álbum, el intercambio de los repetidos, en fin, un libro que es un auténtico viaje a la nostalgia. Cromos de fútbol del Real Valladolid, lo escribió Enrique Valdivieso González.
Sí, pasamos ahora a otro tipo de obras en las que la literatura y el mundo de los cromos se relacionan. Y se trata, en este caso, de un libro cuyo objetivo es el de explicar la historia del Real Valladolid, pero haciéndolo de una manera un poco particular, ya que lo que se muestra son diversos cromos y carteles del equipo vallisoletano entre los años 1948 y 1964. Es decir, el libro está dividido en cada una de las temporadas comprendidas entre dichas fechas, como si se tratase de álbumes correspondientes a cada uno de los años. Es un libro publicado por la editorial en el 2020, por la editorial Maxtor, y a lo largo del libro se van explicando las memorias y recuerdos del autor enmarcadas en cada uno de los diferentes años. Además, hay también interesantes anécdotas relacionadas con el mundo de los cromos, explicadas por un autor que fue, por lo que en palabras suyas, un compulsivo coleccionista de cromos de fútbol. Del Valladolid a Asturias, cromos para una historia del Real Oviedo. Fue obra de José Antonio Muñiz Mangas. Sí, señor, del Valladolid a Oviedo, con este libro que publicó la editorial de La Llama en el 2019, y es un compendio de oviedismo que aborda momentos de la historia del club a través de las imágenes de cromos publicados en diferentes colecciones durante décadas. Una obra que permitirá a los aficionados al Oviedo a recordar a grandes jugadores que vistieron la camiseta de su equipo, y que además actúa como hilo visual de la historia del club. Es otra interesante obra en la que un experto conocedor de la historia del Oviedo combina a la perfección las explicaciones con la estética del cromo. 3 autores, Diego Campoy, Guille González y Juan Arroitia, se juntaron para escribir Las 100 personas que cambiaron el fútbol. Sí, citamos ahora este libro como ejemplo de obras de temática deportiva, futbolística en concreto, en la que uno de los elementos principales de la portada son los cromos. Hay otros ejemplos de libros en los que en la portada aparecen cromos. Me pareció un buen fichaje de Miguel Gutiérrez, o una de las ediciones de Salvajes Sentimentales de Javier Marías, y de la misma manera que jugadores de futbolín han sido también utilizados para ilustrar las portadas de numerosos libros, y un día le dedicaremos una sección porque el tema es interesante. Pero en este caso son cromos los que aparecen en varias obras de este tipo. Y esta en concreto, que fue publicada en el 2020 por la editorial Oberón, pues muestra en cuanto al contenido una interesantísima y curiosa recopilación de 100 historias de jugadores que por una razón u otra han sido de gran influencia en el mundo del fútbol, desde el punto de vista de los 3 autores. Por ejemplo, Sergio Echigo, que fue el inventor de la técnica de la elástica, o Ebenezer Cobb Morley, que fue uno de los precursores de las primeras reglas de la Football Association, o John Alexander Brody, que fue el inventor de las redes en las porterías, y así hasta 100 personajes que de una manera u otra han tenido influencia en pequeñas modificaciones en el mundo del fútbol. Pues primer reto de la temporada para Alfonso Morillas en 30 segundos sobre la obra Míster en busca del último cromo de Rafa Martínez Echevarría. Pues nada, aquí acabamos este peculiar repaso por la relación entre literatura deportiva y cromos con una obra destinada al público infantil, a quien siempre estamos muy pendientes en la sección, publicada en el 2021, y es una obra en la que la trama gira en torno a un grupo de chicos que están a la busca del tesoro, es decir, de ese último cromo que les permite completar un álbum. El día en que mi querido y admirado Sergi Mas, actualmente director de Radio Valira de Andorra, escriba un libro sobre sus colecciones de cromos de fútbol, serà best-seller, i no se lo perderà Alfonso Morillas, a més d'exjugador de la Unió Esportiva Cornellà i llicenciat en Història de l'Art, creador del blog Futbol Club de Lectura. Alfonso, en 7 dies més, una abraçada ben gran. Una abraçada, aquí estarem.